Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde Buenos Aires, de la ciudad de Bernal. En esta oportunidad ya que estamos en un viaje misionero. Saludamos a todos los queridos hermanos de la Argentina y por supuesto a todos nuestros queridos hermanos también de la República del Paraguay, donde nosotros estamos radicados hace 25 años sirviendo al Señor, y desde Paraguay y Argentina sirviendo al mundo con estas transmisiones de enseñanza para que el pueblo del Señor pueda limpiarse, pueda crecer, podamos limpiarnos y santificarnos para ser parte de la novia santa, sin mancha y sin arruga, que en breve viene a buscar al Señor. Estamos en una temática que hemos comenzado recién la semana pasada, muy importante, una temática que solemos compartir a menudo, es parte del ADN, de la esencia del Ministerio de Enseñanza Mesiánico Masada. Saludamos entonces a la familia Fernández, que el Eterno les bendiga, siempre acompañándonos acá en la ciudad de Buenos Aires, mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando la obra del Señor y a su siervo, por lo cual tenemos también inmensa gratitud al Señor, mientras esperamos que los hermanos se vayan conectando a esta transmisión para seguir con el tema de la santidad. Un segundito, vamos a arreglar ahí una situación. Gloria a Dios. Saludamos también a Emilio Contreras, muchas bendiciones desde San Antonio Oeste, amén, de Río Negro. ¿Qué tal, querido hermano? Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una breve oración, vamos a hablar, tenemos para rato el tema de la santidad, lo cual nos habla de un Dios apartado, de un Dios que es incompatible con el pecado, de un Dios que tiene misericordia de nosotros en la persona de Jesucristo, de Yeshua. Está esperando que nosotros nos volvamos en arrepentimiento y podamos recuperar nuevamente la imagen y semejanza del Señor, que en esencia tiene que ver con su santidad, la cual Él quiere volver a colocar nuevamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Yeshua reprendemos toda perturbación maligna de las tinieblas. En el nombre de Yeshua, Padre, libera los aires, libera las regiones, en Paraguay, en Argentina, donde estén sintonizando nuestros hermanos y hermanas, amigos. En el nombre de Yeshua, Padre, establece tu reino, tu gobierno, tu autoridad. Y, Señor, establece tu reino a través de tu presencia y a través de predicar y ministrar la ley verdadera, el evangelio del reino, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Toda traba, toda perturbación maligna la reprendemos en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Tomamos las armas de la luz, las armas de nuestra milicia, que son poderosas, Padre. Acallamos toda voz de la serpiente antigua, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Prepara tu pueblo, Señor, porque tú estás cerca, Señor. Tú vienes pronto a buscarnos, Señor, y vienes a buscar una novia que ya está preparada, Señor. Creyentes que ya están apercibidos, que no están aferrados ni atados a las cosas terrenales que van a pasar, como está escrito en tu palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En el nombre de Yeshua unge mi vida también para poder ser un instrumento de bendición en tus manos, Señor. Un cántaro que pueda volcar, Señor, todo lo que venga de ti, del trono de la gracia y de la misericordia. Y decimos amén y amén al Señor. Seguimos saludando a nuestra querida hermana Petrona, nuestro hermano Robert del Uruguay, que el Señor te bendiga, nuestro hermano Juan con su esposa también en la provincia de Formosa, que el Eterno bendiga a todos mis queridos hermanos. Puede abrir su Biblia, en Levítico capítulo 20, vamos a estar viendo hoy los actos o las penas por los actos de inmoralidad
De esto habla abundantemente la Escritura. Como les dije en la clase pasada, para entender la santidad que el Señor requiere de nuestras vidas, tenemos que obviamente tener entendimiento de la Torá, de la ley del Señor, de la instrucción, que es lo que realmente significa en hebreo. Y tal vez leyendo Levítico 20 podamos entender por qué en la mayoría de los escritos del apóstol Pablo, cuando él condena los pecados o da la lista de los pecados, comienza siempre con el tema de la inmoralidad. De hecho, la inmoralidad ha sido algo que ha estorbado mucho a la humanidad y sobre todo también al campamento del Señor. Por supuesto que en las listas que da Pablo se habla también de los pecados espirituales, la soberbia, la arrogancia, el celo, la envidia, la murmuración, el chisme, el falso testimonio. Pero Pablo, seguramente entendiendo como gran conocedor de la Torá, sabía que la inmoralidad era una arma muy poderosa del enemigo para destruir a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, al pueblo del Señor. No por nada, ya lo hemos estudiado, el libro de Apocalipsis, aparte de hablar de que el Señor viene a buscar una novia que está preparada, también habla, en el mismo capítulo de Apocalipsis 19, habla de la condenación de la ramera, de aquella iglesia desviada de los mandamientos del Señor. Y obviamente una iglesia o un creyente o un supuesto siervo del Señor desviado de los mandamientos del Señor, es muy posible que también corra hacia los pecados que tienen que ver con la inmoralidad. Levítico 20, lastimosamente las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, bautistas, no quiero meter a todos, pero particularmente a muy pocos he escuchado enseñar lo que dice realmente la ley del Señor. Y entonces, cuando hablamos de santidad, Kadosh, hablamos de un Dios incompatible con el pecado. Dios no puede tener relación con alguien que practica el pecado. La Biblia declara claramente que el diablo practica el pecado desde el principio, y aquel que practica el pecado obviamente es hijo del diablo, tiene las características del diablo, porque el diablo peca en todo sentido, no solamente con su orgullo, soberbia y arrogancia, sino que obviamente el diablo es el gran influyente hacia el adulterio, la fornicación, la pedofilia, la pornografía y todo acto perverso sexual de este tiempo. Levítico 21, habló Yahweh a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, a nosotros, los Bené Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel. Eso estaba hablando de los gentiles que estaban siendo injertados también al campamento de Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Estamos viendo, antes de llegar a los mandamientos relacionados con la moral, también acá se habla de la idolatría. Moloch era un dios al cual encendían con mucho fuego y ahí ofrecían los pueblos paganos, pero Israel también entró en todo esto, a los niños para pedir, entre comillas, cierta bendición para la lluvia, para la prosperidad. Qué tremendo, ¿verdad? Tal vez hoy eso no lo encontramos, obviamente, en la sociedad argentina o paraguaya, aunque hay muchos actos que suelen salir a la luz de niños raptados, que son sacrificados. De esto siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero, Pastor Fidel Riquelme, el Señor te bendiga, en la ciudad de Roque González, Paraguay, tenemos que tener mucho cuidado. Insisto, mi esposa y yo somos de insistir mucho, porque tenemos esa experiencia y creo que muchos tienen esa experiencia. Hoy estamos viendo a padres muy débiles, muy flojos, aún dentro del camino del Señor, entregando a sus hijos a Moloch, ¿verdad? ¿De qué manera? Con un celular. Una cosa es usar un celular como hoy lo estamos usando para la gloria del Señor, para proclamar la santidad del Señor a través de su palabra, y algo muy diferente es conectarse a estos aparatos, a un montón de páginas
completamente entregadas a Satanás, llenas de inmoralidad. No es la primera vez, ni será seguramente la última, lastimosamente, donde creyentes o no creyentes, y esto lo sabemos de primera mano con mi esposa trabajando en la obra del Señor, han caído en actos muy fuertes, aún líderes, pastores, han caído en actos muy fuertes de inmoralidad. Por eso, hermanos, siempre les estamos hablando de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y no soltarnos del Espíritu del Señor, como dice Romanos 8, porque por medio del Espíritu del Señor, por medio de esa fuerza poderosa de Yahweh en nosotros, de Yeshua, es que nosotros podemos vencer al pecado. Y aquel que no esté venciendo al pecado es porque no se está llenando día tras día de la presencia del Señor. Dice entonces, aquellos que entreguen a sus hijos de cierto morirán. La paga del pecado es la muerte. Estamos interpretando la Torá, la ley del Señor, también para nuestros días. Entonces, hermano, la idolatría, la idolatría, yo estoy acá, como ustedes saben, haciendo trabajo misionero. En medio de eso vengo a ver a mi madre, que todavía está con nosotros, y tengo 2 horas de viaje. El sábado pasado me subo, los colectivos están bastante llenos. Hay un chico no mayor de 11 años, se veía que era escolar, no levantó la cabeza en 2 horas. Obviamente no le enseñaron tampoco la educación de darle el asiento a los grandes, agarró su teléfono. Esto es algo que yo he visto infinidad de veces. No sé a qué estaba jugando, no lo observé, no me interesaba. Lo único que pude ver es que él no levantaba la cabeza del celular. Me recuerdo en otro de los viajes que hicimos con mi esposa de Asunción a Buenos Aires en micro, y acá ya estamos hablando de personas más grandes también. Había una persona que no descansaba, ¿no? Porque qué lindo es a la noche ya descansar un poco para llegar descansado a la terminal, no, con el celular las 20 horas de viaje, ¿verdad? Y en este último viaje nosotros veníamos en los 2 últimos del fondo, y gente mayor, uno dice, no, los ancianos, las ancianas, no, las ancianas también, y no saben qué cosas ven también. Qué tremendo, hermano. No solamente están muriendo ellos, sino que están infectando a otras personas. Levítico 23, estamos viendo las penas por los actos de inmoralidad. El Eterno ya nos dejó amonestación desde el principio. Dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, refiriéndose al tabernáculo en aquellos días, y profanando mi santo nombre. Hoy nosotros debemos ser templo del Espíritu del Señor. Dice que lo cortará. Hay una similitud entre el antiguo y el nuevo pacto. Obviamente no hay diferencias, se utilizan otras expresiones. Yeshua mismo dijo, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol que no dé buen fruto. La persona que quiera seguir contaminando su propia vida, su hogar, su familia, su matrimonio, la vida de los hijos, perturbando a los siervos del Señor, perturbando a los hermanos y a las hermanas que quieren hacer las cosas bien dentro de la congregación. El Eterno dice, Yahweh, el gran yo soy, será el que seré por siempre, el Dios 3 veces santo, que es incompatible con el pecado, ¿verdad? Que no se complace en el pecado, dice, los cortaré. Entonces, hermano, esta es una advertencia también para los padres hoy en día tan permisivos, tan livianos, están siguiendo una filosofía mundanal, psicológica, se han adaptado a las normas del mundo, aceptando de que, bueno, hay que permitir que el chico elija. No, para eso hay padres, para eso hay autoridades espirituales, para enseñarnos la palabra del Señor, porque si no estamos profanando la santidad del santuario y estamos profanando el nombre santo, sagrado, glorioso de nuestro Señor y Salvador. Levítico 24, qué lindo es leer la Torá, hermano, la ley santa, que nosotros podemos practicar bajo la unción santa del Espíritu Santo,
Levítico 24, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón. Primero está hablando en este capítulo acerca de esta idolatría, acerca de entregar a los hijos a Moloch. Y si alguien cierra los ojos, como decimos en Paraguay, ¿no? Hemos aprendido el ñembotaú, ¿verdad? La vista gorda. Cierra sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Qué tremendo, hermano. Esto es algo que yo creo que vengo enseñando en diferentes oportunidades al pueblo del Señor. Yo aprendí algo, hermano. Yo no puedo seguir la corriente moderna del mundo, ni lo que hacen los demás, o si los pastores, entre comillas, falsos maestros, falsos pastores, se han adaptado a la religiosidad evangélica, ¿no? Porque hay muchas voces carnales, sutiles, levantándose. No hay que amonestar, no hay que exhortar, ¿verdad? Sin embargo, acá, en Levítico capítulo 20, versículo 4, dice, el que cierra sus ojos, el que se hace el ñembotaú, ¿verdad? El Señor se va a levantar, no solamente contra la persona que se estaba prostituyendo, sino contra aquellos que no quieren corregir esa situación, y seguramente no quieren corregir esa situación porque ellos también están involucrados. Esa es la triste realidad. Verso 5, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, lo cortaré. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol y el Señor tiene toda la autoridad para cortar. Está esperando en su grande misericordia que muchos de nosotros nos volvamos a Él. Pero hermano, los tiempos se están terminando. Se acercan los tiempos del juicio, de la tribulación y gran tribulación, y sobre todo de la segunda venida del Mesías Yeshua, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Porque sabemos que en aquellos días, como hoy en día, pero en aquellos días más todavía, este tipo de idolatría conllevaba sin lugar a dudas los actos de inmoralidad, lo cual conllevaba también, sabemos por la historia, ya había homosexualidad, ya había lesbianismo, ya había todo tipo de perversidad, como hoy también se está imponiendo a través de las redes perversas que se están levantando en este tiempo. Levítico 26, y a la persona que atendiera encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Para qué vamos a ir muy lejos? Esto no es la primera vez que pasa. Infoave, que es un medio informativo, y para colmo ustedes saben que la gente en el mundo están a la casa cuando tienen una noticia cierta, aprovechan con todo para caerle a los cristianos, a los pastores, meten a todos en la misma bolsa. Ciertamente se mostraban las imágenes de alguien que tenía una iglesia, pero eran cultos donde, no sé, la gente se revoleaba hasta el techo, esos cultos desordenados, carnales, mundanales, supuestamente muy proféticos, pero de proféticos no tenían nada. Bueno, la cuestión es que se han encontrado pruebas de que esta persona era un abusador. Obviamente, esto no significa que todos son exactamente lo mismo. Hay gente que es atea y también son abusadores, hay brujos abusadores, hay carpinteros abusadores, hay albañiles abusadores, pero lastimosamente cuando se trata de alguien que supuestamente estaba invocando el nombre del Señor, en realidad no lo estaba haciendo, pero lo estaba usando, te caen con toda la furia. Que el Señor nos ayude a ser realmente transformados, a nacer del agua y del Espíritu, y no solamente Infoave, el primero que te va a caer con toda la furia es el Eterno, porque el Eterno no va a esconder el pecado de su pueblo, y esto es lo interesante que nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad? Ya lo veníamos enseñando. Dios es luz, Él encenderá mi lámpara, dice el Salmo 18, lo hemos enseñado, Él alumbrará mis tinieblas. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos arrepentir
El Eterno le dijo a Salomón: si en este lugar ustedes se humillan y se convierten de sus malos caminos, entonces sanaré la tierra. Pero obviamente tenemos que dar pasos genuinos de arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. Y ahí llegamos al versículo 7, santificaos pues sean santos porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Obviamente el Eterno se hizo carne, vino la persona de Jesucristo, de Yeshua, a la tierra. Jesucristo, el gran rabino, él ni siquiera obviamente se casó, ya lo sabemos, a diferencia de lo que quiere decir Hollywood en algunas películas de ya algunas décadas atrás, que estuvo con María esta y María la otra, nada más lejos de la realidad. Dios es santo, Yeshua es el Cordero Santo, ocupó nuestro lugar, Él no pecó, Él sí cargó nuestro pecado, no fue homosexual, no fue fornicario, no entró en ningún tipo de inmoralidad. El Eterno vino a la tierra a enseñarnos a nosotros cómo caminar verdaderamente en el Espíritu. Dice Levítico 28, y guardad mis estatutos y pónganlos por obra, yo Yahweh soy el que nos santifico. Claro, uno se preguntará, pero si acá dice que Yahweh es el que nos santifica, ¿por qué hay mucha gente no santificada? Bueno, la respuesta no es muy difícil, mi querido hermano. No se dejan santificar. Esto es algo que ya veníamos hablando hace bastante tiempo. Es importante, mi querido hermano, que nosotros abramos nuestro corazón. El Señor respeta, como bien sabemos, nuestro libre albedrío. Nosotros escogemos o el camino de la vida o el camino de la muerte. Escogemos ser enseñados por el Espíritu del Señor o escogemos ser enseñados por la influencia del enemigo. Levítico 29. Ahora comienza a ser mucho más quirúrgico lo que enseña este capítulo. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Por algunas situaciones que uno viene viendo particularmente, venía compartiendo, solemos hablar mucho con mi esposa, y acá estamos llegando nuevamente a un versículo que ya lo vimos también en Levítico 19, pero esto se repite. Dios es un Dios de repetición porque quiere que obviamente haya cosas que se vayan grabando porque son muy importantes. La santidad tiene que ver principalmente con los 10 mandamientos principales, aunque hay 603 en realidad. Y acá vuelve otra vez a la carga con el tema de honrar al padre y a la madre. Entonces, mi hermano, hoy estamos en una sociedad donde Satanás está empujando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, tal vez a sus propios hijos, los está empujando bajo una influencia porque están ellos apartados, obviamente, del camino del Señor. Entonces están escuchando voces extrañas, están siguiendo al extraño, como dice la Escritura, y hoy encontramos cada vez más gente levantándose contra los padres. No hace falta que yo agregue nada más de lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 9. Esa persona tiene sentencia. Estamos viendo penas por actos de inmoralidad. Estamos viendo la idolatría, la prostitución, y otra vez vuelve a la carga con la falta de respeto, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, es algo menor. No toquéis a mis ungidos, no toquéis a papá, a mamá, no toquen a los ancianos, no toquen a nadie. Tiene que haber respeto, honra. La Biblia dice honrar a los que merecen honra. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá si no se vuelve a los estatutos del Señor. A su padre o a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. Acuérdense cuando los judíos creían que estaban en lo correcto, que Yeshua era un bastardo, y dijeron, no, que caiga su sangre sobre nosotros, y cayó. Ellos pensaban que no iba a caer porque pensaban que Yeshua era un cualquiera. No, es el Señor y Salvador, el gran maestro, el gran rabí, el gran profeta, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Se vino una tragedia tremenda
En el año 70, con la invasión romana, la destrucción del templo, más de 1.200.000 judíos muertos en 5 meses, llevados a la cautividad, al destierro, la tierra de Israel quedó asolada, desértica completamente. Entonces, hermano, se da cuenta que el Señor toma muy en serio lo que nosotros hagamos con respecto a lo que dice la ley de Dios. La ley de Dios no es figuretti. La ley de Dios está para respetarla, así como hay leyes civiles que usted tiene que respetar. Hay una constitución que hay que respetar. Obviamente en la tierra, lastimosamente, hay mucha manipulación. No encontramos como quisiéramos encontrar la verdadera justicia, pero en el Señor sí que vamos a encontrar, lo quiera quien lo quiera o no lo quiera también, en el Eterno, en Yahweh, en Yeshua, vamos a encontrar sin lugar a dudas todo el peso de la justicia. Dice entonces, verso 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Qué tremendo, hermano. Claro, usted inmediatamente me dirá, pero en el Evangelio de Juan está la mujer adúltera. El Señor le dijo, vete y no peques más. Claro, la gracia del Señor puede evitar la muerte cuando nosotros nos volvemos al Señor rápidamente. Aunque no siempre podemos evitar las consecuencias, ¿no? Porque David fue perdonado, pero hubo consecuencias. Por un largo tiempo, Absalón se levantó contra él, David tuvo que huir de Jerusalén. Conocemos muy bien la historia. Acá estamos en un texto que obviamente tenemos que completar con un montón de otros textos para ver el contexto, pero ciertamente que el adúltero tarde o temprano va a morir. Hoy no estamos bajo la teocracia, digamos en Argentina, en Paraguay, no hay ningún país que sea teocrático. Ni siquiera las iglesias cristianas que son tan desviadas no tienen el gobierno del Señor. Pero el gobierno del Señor, yo quiero decirle, más allá de que esperamos el reino milenial y luego el reino eterno, el reino del Señor o el gobierno del Señor sigue moviéndose por su propia mano. Más allá de que hoy no haya un Moisés, más allá de que hoy no haya un Samuel. Y qué triste cuando digo que hoy no hay un Moisés y no hay un Samuel, es para vergüenza nuestra, porque hoy hay payasos del Evangelio, lastimosamente, ¿verdad? Hoy tenemos adúlteros del Evangelio, hoy tenemos gente prostituida, prostituyendo el Evangelio, adulterando el Evangelio, pero no le quepa la menor duda, y hoy no lo voy a estar mencionando, pero estamos llenos de testimonios donde el Señor mismo ha actuado por su propia cuenta, porque Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Mas en los días de Moisés, cuando se encontraba esta falta, bajo ese gobierno teocrático, la persona era apedreada. En la segunda venida del Señor, Él separará las ovejas de los cabritos, y sobre los cabritos que tenga que hacer juicio lo hará, si es que no lo hace antes, porque hay algunos que ya están colmando la paciencia del Señor, así como el Eterno hizo juicio sobre Sodoma y Gomorra, así como en Números 25 el Señor mató de un saque a 23 o 25.000 israelitas que estaban fornicando con las moabitas. Se da cuenta, hay un montón de textos. El Señor no necesita pedirle permiso ni a usted ni a mí. Él es el gran juez de toda la tierra. Dice, indefectiblemente serán muertos. Esto se ha perdido de vista en el Evangelio truchado, falseado, en el Evangelio fraudulento, de eso voy a estar hablando más adelante, pensando que la gracia es licencia para pecar, la gracia no está en contacto con la ley. Esto ya lo hemos enseñado. Yo personalmente hemos hecho seminarios con el hermano Guillermo Nagui. Usted puede ir a YouTube, ahí va a encontrar todos los materiales. Nada más lejos de la realidad. La ley y la gracia caminan de la mano desde el principio y no se van a soltar. Y no importa cuántos libros los supuestos teólogos quieran
escribir para separar la ley de la gracia. No, mi hermano, la ley es algo que ha venido justamente por la gracia del Señor. La gracia del Señor nos ha traído esta ley majestuosa, maravillosa, para que nosotros podamos caminar en la santidad de Yahweh. Verso 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre. Y estas cosas pasaron. Ahí vemos en Corintios que hay alguien que está con la madrastra. Ahí vemos que Rubén perdió la primogenitura. También por cometer este pecado del cual estamos mencionando, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Bueno, mi hermano, yo vengo enseñando con toda autoridad, yo creo que esto está más o menos en muchas naciones. Nosotros estamos trabajando en Paraguay y no hay paraguayo que se pueda ofender, y si se ofende por esto lo lamento, pero la tierra del Paraguay ha sido muy contaminada justamente por estas cuestiones y han traído también esta clase de perversidad a otros países donde han ido. Y no hablo solamente del Paraguay, pero Paraguay tiene un fuerte grado de inmoralidad. Yo lo sé, 25 años que trabajo y un poco más. Cuando estuve en el año 90, 91 también sirviendo al Señor, seguimos tratando con muchos casos muy pesados de inmoralidad, de gente grande, de gente casada, de gente soltera, de jóvenes, de niños, mi querido hermano. El Señor sabe que no estoy agrandando. Obviamente, atreverme a agarrar este micrófono para mentir y quedar bajo el juicio del Señor sería una tontería de mi parte. Estamos en un tiempo de un aumento de la maldad, y dentro de ese aumento de la maldad estamos hablando del aumento de la perversión. Dice Levítico 20:12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión. Qué tremendo, hermano. Hoy encontramos un mundo queriendo justificar el pecado, queriendo levantar una bandera falsa en el nombre del Dios del amor, y ciertamente Dios es amor y es misericordia, pero también es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. La persona arrepentida, la persona que conoce al Señor, es una persona que se arrepiente genuinamente de todo esto y no quiere volver nunca más hacia atrás. Como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Yeshua el Mesías. Levítico 20:13. Estamos viendo que el Señor nos dio una ley santa que solamente puede ser vivida por el poder del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ir ampliando a medida que vayamos estudiando la palabra del Señor. Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ya en aquel tiempo, hermano, el Eterno conoce todas las cosas. La homosexualidad y el lesbianismo no son cosas de esta última década o estos últimos 20 años. Saludamos a la hermana Miriam y al pastor Jara, que el Señor les bendiga muy ricamente, sean bienvenidos. Hermano, nosotros lo hemos visto yendo por las congregaciones. El Señor nos ha usado para hacer varias liberaciones de homosexualidad y de lesbianismo, aunque no lo crean. Gente que estaba sirviendo al Señor, gente que para colmo, y esto espero que alguna vez lo puedan entender los colegas, los consiervos, que son tan apresurados, como dije en la clase pasada, ¿no? Son mucho de la cantidad, de los números, ¿viste? ¿Cuántos pastores levanté? ¿Cuántos líderes levanté? Resulta que muchos de esos líderes eran homosexuales, eran lesbianas. No voy a dar nombres ni lugares, pero en muchos lugares, queridos hermanos y hermanas. Y esto es una gran responsabilidad de los siervos del Señor. Seguro, en algún momento, si no somos muy expertos, muy maduros, podemos equivocarnos todos.
O a veces damos lugar a una persona que venía bien y luego se desvía, entonces hay que sacarla también. Pero muchas veces ya de entrada se coloca a personas que hay que chequearlas. Eso lo hemos hablado por mucho tiempo nosotros en el material que tenemos, La integridad de un ministro, basado en 1 Timoteo 3, 1 al 7. A veces pueden pasar años o tal vez nunca usted pueda levantar a esa persona. Usted tiene la intención, a usted le gusta, a usted quisiera, todo lo que usted quiera, mi querido hermano. Yo agradezco que no levanté a muchos en este tiempo, ni lo pienso hacer. Y el tiempo me dio la razón. Y el tiempo me da la razón de muchas cosas que fuimos predicando, que el Señor nos venía mostrando. Estamos en un tiempo de apostasía, hermano. Estamos en un tiempo, sí, de mucha gente que va a una congregación, que esto, que lo otro, que te abre la Biblia, que aparentemente te demuestra que es espiritual, que llora, que saca el pañuelo, ¿verdad? Que se suena la nariz, ¿verdad? Que hace un lago de lágrimas y se levantó de ahí, te clavó el puñal por la espalda. Esa es la pura realidad, mi querido hermano. Estamos en ese tiempo. El árbol se conoce por los frutos. ¿Cuánta gran perversión no solamente hay en el mundo, sino también dentro de las congregaciones? Necesitamos congregaciones sanas, pastores sanos, líderes, gente que esté en la alabanza o en cualquier área del ministerio, hasta abrir la puerta de la congregación, gente sana, gente que ya tiene un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, la llenura del Espíritu del Señor. Ahora, hermano, como yo siempre digo, aunque la gente se enoje, tu carne esté trinando, ¿cómo es posible que tenés 20, 25, 30, 35, 40 años en el Evangelio y no se ve ni un retoño de santidad? No hay santidad moral, no hay santidad en las palabras, no hay santidad en el carácter. Porque cuando hablamos de Espíritu Santo hablamos de Ruach. ¿Se acuerdan que ya les he enseñado? Ruach es el carácter santo del Señor entrando a nuestro espíritu, entrando a nuestro hombre interior, a nuestra personalidad que es el alma, donde está la voluntad, los pensamientos y las emociones. Y todo eso se tiene que manifestar, o se manifiesta la carne que es del diablo, o se manifiesta la naturaleza del Señor, el espíritu de santidad. Levítico 20:13, si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Qué tremendo lo que está declarando en la palabra del Señor. Alguno dirá, Pastor Chimeno, usted me asusta, vio que no está muriendo nadie. Prepárese para la gran mortandad. Prepárese entonces, usted que se burla. Me acuerdo hace 20 años que decía en Argentina van a venir los problemas. Mire cómo está la Argentina, decadente, económicamente, socialmente, espiritualmente. No quieren la palabra de verdad, estamos trabajando con un pequeño remanente. Le propones a los pastores, escúchenme pastores, a ustedes les hablo, a los líderes. No, porque va a venir el ministerio Masada y habla contra la inmoralidad y justo acá tenemos varios inmorales. ¿Y cuál es el problema? Que si justamente lo que necesitan es arrepentirse. Si justamente lo que necesitan, hermanos, es arrepentirse. ¿Y cuánta gente fue agradecida al Señor por el ministerio? Porque este tipo de palabras llegó a tiempo para que pudieran arrepentirse, ¿verdad? Cuando sus líderes no le estaban dando este tipo de palabras. Y como dijo Yeshua, ¿verdad? Si nosotros seguimos a un ciego, ¿verdad? Caeremos con él en el mismo hoyo. Necesitamos gente que nos despierte espiritualmente, gente que nos exhorte, gente que nos reprenda con autoridad, también con el amor del Señor, por supuesto. Levítico 20:14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella. No, pastor, no me enseñe el libro de Levítico. Ya pasó el libro de Levítico. La carne habla así. Claro, la carne le conviene. Levítico ya pasó, Deuteronomio ya pasó, no pasó nada. Lea las cartas de Pablo. Pablo también
obviamente tenía bien en cuenta la Torá, y él la enseñaba permanentemente, él reprendía la inmoralidad dentro de las congregaciones. Dice, para que no haya vileza entre vosotros. ¿Por qué se tomó el Señor por medio de Moisés tanto tiempo en aclarar estas cosas? Porque los pueblos paganos que rodeaban a Israel lo hacían, y porque a Israel le encantaba todo esto también. A Israel le encantaba todo esto. En el tiempo de Moisés se desviaron en varias oportunidades. David se desvió, Salomón se desvió, Sansón se desvió, un montón de profetas se desviaron lastimosamente. Saludamos a nuestro querido hermano Ariel y Horacio. Muchas bendiciones para ustedes. Mirá, no solo apedreado, habla de ser quemado, porque era algo tan abominable para Yahweh que el Señor no lo podía soportar. Levítico 20:15, gloria al Señor, cualquiera que tuviera cópula con bestia, algo que ahora se ha legalizado en algunos países y algo que muchos venían haciendo en tinieblas, gracias a lo que estábamos mencionando al principio, gracias al internet, a la tecnología mal utilizada, porque usted puede encontrar cualquier tipo de basura, de inmundicia, de abominación, de lo que quiera. Hoy en día, en el teléfono, cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y matarás hasta la bestia. Todo tipo de perversidad, hermano. Encontramos en los pueblos paganos y las encontramos muchas veces en lo oculto, como está saliendo a la luz, como le estaba mencionando, porque Dios es un Dios de luz. Porque Dios no va a probar el pecado, no importa que seas pastor, líder, no importa quién te llame, blanco, negro, amarillo, no importa el certificado que tú muestres, si el Señor te encuentra en uno de estos actos de inmoralidad, te va a dar tiempo para arrepentirte. La gracia del Señor, por supuesto, siempre aflora, pero si esa persona es terca y obstinada y quiere seguir practicando, tristemente morirá. El Señor en algún momento hará juicio sobre esa persona. Leemos el comentario del hermano Juan, que el Señor tenga misericordia en el mundo. Esto se ha naturalizado, así es, querido hermano, absolutamente todo esto se trazan como objetivos todas estas inmoralidades, así mismo. El enemigo se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros son fraudulentos, ya lo hemos mencionado. En la iglesia de Tiatira había una profetisa, Jezabel, que enseñaba a sus siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Agradecemos por este comentario. Levítico 20, versículo 17, si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Era un acto público para que el pueblo aprendiera a temer al Señor, así como Ananías y Zafira murieron también frente a los apóstoles y frente a la comunidad porque mintieron al Espíritu Santo. Dice, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Hoy hay una liviandad impresionante. Lo más triste de todo esto, hermano, es que el pueblo cristiano no tenga o no quiera tener el buen entendimiento de la palabra del Señor para que nosotros seamos reverentes en familia, reverentes en la casa del Señor. Por supuesto, alguien llega del mundo, no tiene este entendimiento, es entendible, uno va a tener el amor, la paciencia, pero cuando ya uno comienza a enseñar la palabra y la gente comienza a rebelarse y a retobarse contra los mandamientos del Señor, obviamente llega el momento en que nos pongamos firmes y esa persona tendrá que tomar una decisión como la tuvimos que tomar todos. A ver, yo siempre les doy mi testimonio, yo vengo del mundo, ateo, comunista, alcohólico, me gustaba la noche, hice mis cosas durante la noche, llego al camino del Señor y de entrada, gloria a Dios, yo lo digo
como una gran bendición. No me perdonaron la vida, como hoy estaba compartiendo, le comentaba algo que estaba estudiando a mi esposa. No me perdonaron la vida, ¿en qué sentido? No le perdonaron la vida al viejo hombre. Yo digo, gloria a Dios, hermano. Y ¿sabe qué? El viejo hombre no quiere morir, y usted lo sabe muy bien. La vieja mujer no quiere morir. Cuando el Señor habla, y eso lo vamos a enseñar un poco más adelante, cuando el Señor habla de tomar la cruz, salvo en el caso del Señor, que bueno, le clavaron la lanza porque se tenía que cumplir la palabra, pero el crucificado, como crucificaban los romanos, era una crucifixión donde te desangrabas, donde había un dolor, era una muerte lenta. Hay crucifixiones más rápidas, crucifixiones menos rápidas. Lo que estoy tratando de decir, haciendo el paralelismo espiritual, es que el viejo hombre trata de luchar, ¿no? Viene el Espíritu del Señor, vienen los clavos del Señor, viene la palabra del Señor, viene el martillo del Señor, y el viejo hombre quiere ingeniársela para ver si logra sobrevivir. No, hermano, la vieja naturaleza tiene que ser clavada, como dice la versión mesiánica, me gusta, en la estaca de la ejecución, que es el madero. Entonces, hermano, yo soy un agradecido que de entrada me pusieron el punto en la I. Nunca me voy a olvidar. Mirá, Gustavo, que se terminó la inmoralidad. ¿Qué? Quise salir corriendo, pero el Señor no lo permitió. Después vino otro de los líderes, los jóvenes, era jovencito. Y me dijo, Gustavo, vamos a entrar a un ayuno. ¿Qué? ¿Ayuno? ¿Qué es esto? Y me metí igual. En el primer ayuno se me reveló el Eterno, ya se me venía revelando, pero se me reveló formidablemente, y siempre lo digo, el Señor me habló, siendo yo aún un ignorante, y me reveló su santidad. Y yo soy un agradecido, hermano, porque salí del fango, salí del chiquero, salí de la inmundicia. Me tomó el Señor y me sacó y me ayudó a mantenerme, ¿verdad? No ha sido fácil. Como vengo predicando, vean la última prédica, luchando por la santidad día tras día. Vamos a continuar con estos temas. Están en esta cartilla. Entonces, hermano, hay que crucificar al viejo hombre. El viejo hombre lucha, se desespera, quiere vivir. No, yo voy a seguir en mi adulterio, no, yo voy a seguir en mi fornicación, no, yo voy a seguir en mi arrogancia. Más clavo hay que meterle todavía. Pero si usted va a una iglesia de estas carnales, mundanales, livianas, donde le tienen misericordia, hay que tener del alma, pero no de la vieja naturaleza. A la vieja naturaleza no hay que perdonarle la vida, porque si no va a cometer estos hechos terribles de perversión. Yo he escuchado, obviamente, son cosas que he guardado y he ayudado inclusive a esa gente. No lo digo para condenar, porque yo ni salvo ni condeno, pero si el Señor me manda a exhortar y ayudar. Hemos escuchado confesiones terribles, mi querido hermano, de gente atrapada en estos actos de inmoralidad. Mucho traje y corbata, mucha pollera larga, mucho gloria a Dios, aleluya, todo lo que usted quiera, pero detrás de eso hay una inmoralidad que todavía está latente, que todavía tiene el control del alma, de la mente, de las emociones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hermano, Levítico 20:17, si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, abominable, dice la palabra de Dios, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Verso 18, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo, ¿verdad? Esto me preguntaban los jóvenes. Y esto tenemos que aprender, pero hay tan poca enseñanza. A mí no me lo enseñaron, yo lo tuve que aprender con el Señor, porque no se enseña. No, obviamente la mujer es una etapa de limpieza, de purificación, y el hombre tiene que respetar eso.
Ah, no, pero estamos bajo la gracia. Bajo la gracia podemos hacer cualquier cosa, No sé, como hoy te enseñan las películas donde van los jovencitos, sexo bestial. ¿Cuántas películas hizo Hollywood para promocionar el sexo bestial? Y hoy los pastores, en vez de enseñar la Torá, la ley, dicen, no, pero todo es permitido en el amor del Señor. Bueno, Dios mío. Está todo permitido. Que el Señor nos ayude, hermano. Acá habla de que hay que respetar a la mujer en ese tiempo. Serán cortados de entre su pueblo. El Señor se toma un capítulo, y no es el único capítulo, un capítulo entero para hablar, para profundizar. Y los evangélicos modernos de hoy en día le entra por un oído y le sale por el otro. No, Levítico, no. Oh, ¡qué denso Levítico! ¿Saben lo que significa Leví? La tribu de Leví, ¿no? De Levítico. Significa en hebreo unido al Señor, junto al Señor. Era la tribu que estaba más cerca de la presencia del Señor, porque fueron los que lucharon por la santidad cuando el pueblo se había corrompido con el becerro de oro. Fueron los primeros que se apartaron, los primeros que tomaron la decisión de estar del lado del Señor. Leví significa eso. ¿Usted va a estar del lado del Señor o del lado de Satanás? ¿Usted va a estar del lado de los rebeldes o va a estar del lado de los que realmente aman la santidad y quieren seguir la justicia del Señor? Usted elige. La segunda venida del Señor está muy cerca. Él va a separar a las ovejas de los cabritos rápidamente. Verso 19, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Y hoy hay un desastre con la hermana, con el hermano, con la prima, con el primo, con el sobrino, con la sobrina, con la madrastra, con el padrastro, con el abuelo, con la abuela, con el tío, con la... ¡Ay, pastor, es muy fuerte! Bueno, hoy tenemos que enseñar la palabra del Señor, punto y aparte. El Señor no me dijo que le preguntara a ustedes si lo quieren escuchar o no lo quieren escuchar. Más vale que tengan el deseo de escucharlo. Saludamos a la hermana Marta Graciela Escobar, gracias por las bendiciones. Pablo decía en Gálatas, si agradara a los hombres no sería siervo del Mesías. Necesitamos que haya gente que se levante en el poder del Espíritu. ¿Usted piensa que a Moisés lo querían escuchar demasiado? No demasiado. A Jeremías tampoco, a Ezequiel tampoco. Qué tremendo, mi querido hermano. Dice acá, Levítico 20:21, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, morirán. Otra versión dice, morirán, sin hijos, que caen para colmo con esa maldición. Versículo 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Se resume en esto ahora, y pónganlo por obra, no sea que los vomite. La palabra vomitar no se encuentra mucho en la Escritura, la encontramos acá y cuando habla de la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio te vomitaré, es una palabra fuerte. El Señor vomita a los que aman la iniquidad, a los que aman la transgresión, a los que voluntariamente y conscientemente se rebelan contra la ley santa del Eterno. No sea que os vomite de la tierra en la cual yo los estoy introduciendo para que habiten en ella. Verso 23, si no anden en las prácticas de las naciones, de los gentiles, que yo echaré de delante de ustedes. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. O sea, le está diciendo a Israel, los estoy echando por esta porquería que ellos vienen haciendo hace un montón de tiempo. Y si ustedes hacen esta porquería, yo también lo voy a echar a ustedes. Porque el Señor no hace acepción de personas. Prepárese porque estoy preparando un estudio sobre el aborrecer. Es un texto que pocos comprenden, ¿no? En un momento el Eterno dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y uno dice, pero bueno, entonces Dios hace acepción de persona. ¿Por qué lo ama Jacob y lo aborrece a Esaú? ¿Acaso Jacob no era el suplantador? ¿También no se mandó cada macanada? Claro que sí. Lo que pasa es que Jacob se convirtió en Israel.
Hubo un momento donde Jacob tiene un encuentro con el Eterno y eso hace la diferencia. Mientras que Saúl nunca se quiso convertir. Fue amargura de espíritu para los padres. Y hoy con una mujer, y después con otra mujer, y después con otra mujer, y se unía a todos los pueblos paganos, vendió la primogenitura, no le dio importancia al liderato que el Señor le entregaba. Lo vendió por un plato de lentejas, lo cual eso significa la invaloración. Qué tremendo, mi hermano. Y toda la descendencia de Saúl es una descendencia de gente muy promiscua. Si usted se pone a estudiar, son pueblos muy promiscuos, muy paganos, muy inmorales. Dice la palabra, Levítico 20:22, no sea que los vomite de la tierra a la cual yo los introduzco. Verso 23. Y no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Verso 24, pero a ustedes os he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos y yo se las daré para que la posean por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Yahweh vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Levítico 20:25, leemos el comentario, hermano Juan, amén, gloria a Dios. Si les contare, mis hermanos, todo lo que mi padre me aconsejaba en mi juventud, va totalmente en contramano de todo este mensaje. Gloria a Dios por su palabra. Asimismo, querido hermano Juan, hemos tenido tal vez padres promiscuos, muchos de nosotros, padres inmorales. Peor aún, hemos estado en situaciones donde padres han violado a sus hijos, abuelos han violado a sus hijos, tíos han violado abuelos han violado a sus nietos, tíos han violado, no sé, a sus sobrinos. Tanta perversidad. Y algunos se esconden tras la fachada de cristianos, de supuestos hijos de Dios. El diablo, es lo que les vengo mencionando, está en la carta de los Corintios, se disfraza como ángel de luz, pero no lo es. Entonces, mi hermano, dice la palabra del Señor, que el Señor nos ha apartado, Kadosh. Nos ha apartado para su santidad. La santidad es incompatible. Por eso dice la Escritura, no se unan en yugo desigual. Levítico 20:25, por tanto ustedes harán diferencia entre animal limpio. Ahora ya está entrando en otro tipo de mandamientos. Entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia. No contaminarán vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Esto también tenemos que tener en cuenta. En algún momento hay que entrar un poco más en esta profundidad de los alimentos permitidos y los alimentos no. Esto es para la santidad del cuerpo. Verso 26, habéis pues de serme santos, en líneas generales, espíritu, alma y cuerpo, porque yo Yahweh, el gran yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Qué tremenda declaración, hermano. Qué hermoso es ser hijo de Dios. Qué lindo que cuando venga Yeshua, él diga, esta es mi novia, yo la tomo, ahora es mi esposa. Porque se mantuvo en fidelidad, porque me ha esperado todo este tiempo con reverencia, amando mis mandamientos. Como dijo Yeshua, si me aman, deben guardar mis mandamientos, y Yeshua mismo lo declara abundantemente en el Evangelio de Juan. Verso 27, y el hombre o la mujer que evocare, ahora entra de vuelta en este tema, espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, de lo cual hay mucho hoy en día dentro del Evangelio, falsas profecías, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Veíamos una reunión. Hay tantos falsos profetas en Paraguay, en Argentina, 3-4 horas, no levantate, así dice el Señor, boche, el rubio de allá, el morocho de allá, así dice el Señor, 3-4 horas, no se abre la Biblia, no se enseña la palabra del Señor. Por eso decía en la clase pasada, lo más triste de todo esto, hermano, es que se le da de comer al chancho, se le da de comer al puerco. No solamente que hay falsos profetas, hay un falso pueblo del Señor que le encanta todo esto. Ay, que me acaricie la oreja, que me acaricie la otra oreja, ¿verdad?
No, usted, pastor Chimeno, usted es malo, usted vive exhortando, es insoportable, no sé, 30 versículos bíblicos. Hermano, esto fue lo que nos enseñó Moisés, esto es lo que nos enseñó Jeremías, esto es lo que nos enseñó Pablo, esto es lo que nos enseñó Juan, la palabra, la sana doctrina. Yeshua mismo pasaba horas enseñando la palabra del Señor. Vamos a ir un poco ahora al nuevo pacto, en 1 Pedro 1:13, para que veamos que el Espíritu es el mismo, lo mismo que habla en el antiguo pacto, habla en el nuevo pacto también. 1 Pedro 1:13. ¿Y por qué el Señor propone este tema, mi querido hermano? Y porque obviamente, si morimos sin el sello de la santidad del Señor, no tendremos parte en el reino venidero. La misma Reina Valera está subtitulando bien acá, llamamiento nuevamente a una vida santa. Se da cuenta que no es levítico solamente. La carta de Pedro también habla de esto. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, ceñir, así como usted se ajusta una ropa, para que no se le caiga, para que no se vea la desnudez, dice, ceñid el entendimiento, o sea, someter nuestro entendimiento al buen entendimiento del Señor, no a lo que nosotros en la carne se nos da la gana de entender. Sean sobrios, esperad por completo, por supuesto, en la gracia de Dios, y la gracia de Dios te pone la ley. La gracia de Dios viene para establecerte, dice Pedro. Viene para fortalecerte, viene para afirmarte, viene para perfeccionarte. La carta de Tito dice que la gracia del Señor nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso le dije desde el principio, la gracia y la ley caminan juntas desde el principio. Dice 1 Pedro 1:13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Obviamente, cuando el Señor venga, se va a manifestar la plenitud de su gracia. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos, está hablando obviamente de la vieja naturaleza, que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Una cosa es cuando nosotros estamos en ignorancia, y otra cosa es cuando nosotros queremos ignorar voluntariamente lo que enseña la ley del Señor. La gracia, hermano, no significa que nosotros no tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Obviamente somos salvados por gracia, y una vez que somos salvados por gracia, manifestamos en obediencia las obras de Dios. Ya sabemos que no somos salvos por obra, pero los salvados manifestamos aquellas obras que son del Espíritu, porque ahora hemos recuperado la comunión con el Señor, porque ahora somos llenos del Espíritu del Señor, y entonces naturalmente, espiritualmente, queremos obedecer lo que antes no teníamos ganas de obedecer. Dice verso 15, sino que como aquel que os llamó es santo, se refiere a Yahweh, sean también ustedes santos en toda nuestra manera de vivir, que tiene que ver con lo que veníamos viendo en Levítico, no seguir la idolatría, no seguir la adivinación, no seguir ningún tipo de inmoralidad, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en la ley del Señor. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, es una declaración que viene ya desde el libro de Levítico. Verso 17, y se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. De eso no tenga la menor duda, el Señor va a juzgar al vecino, me va a juzgar a mí, va a juzgar a mi mamá, va a juzgar a mi hermano, va a juzgar al pastor. De esta no se salva nadie. Hebreos dice 9:27, la muerte y el juicio, después veremos en qué tipo de tribunal se levanta cada uno, ¿no? Pero dice que el Señor no hará acepción de personas. Y digo esto, hermano, porque a veces caemos en un engaño por la soberbia, ¿no? Yo he escuchado a muchos decir, bueno, soy apóstol, soy profeta, como dando a entender, ¿no? En esa soberbia soy especial, ¿verdad?
Sí, somos pueblo especial siempre y cuando nos mantengamos en la santidad del Señor. No, algunos se creen tan especial, pero ya en términos carnales, que se creen con algún permisito para tirarse alguna carita al aire, nada más lejos de la realidad, hermano. La Biblia, ya lo hemos estudiado, dice, el que esté firme, mire que no caiga. Hasta el último aliento de nuestra vida vamos a tener que velar por la santidad de nuestra alma. 1 Pedro 1:17, conducíos en temor, en reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación, algo que Israel no pudo hacer. Por eso quedaron varados 40 años en el desierto y la vieja generación no pudo entrar. Es todo el tiempo, no es el culto del domingo o el culto del miércoles o la reunión que hoy tenemos martes online. Tenemos que procurar por la santidad. Hablamos en la clase pasada, esta vez no lo tocamos porque ya lo tocamos en Levítico 19, la santidad en la economía, la santidad en las palabras, la santidad en los pensamientos, la santidad en la meditación de nuestra alma. Verso 18, sabiendo que fuimos rescatados, qué bueno, todos fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cada uno estaba más atado a tal o cual pecado, inmoralidad, robo, mentira, chisme, soberbia, arrogancia, mal carácter, maledicencia. Venimos de ahí, fuimos rescatados, la cual, como bien dice el hermano, ahí estamos de vuelta, un pequeño bache, ahí estamos de vuelta. La cual, como estaba diciendo recién, decía el hermano Juan, acá dice 1 Pedro 18, la cual recibimos de nuestros padres. Algunos hemos tenido padres totalmente apartados. Como dije, de igual manera, hay que respetarlos. ¿En qué sentido? Obviamente que no vamos a honrar el pecado que ellos practicaron. Justamente hoy estamos hablando un poco acerca de esto. Hay gente que ha tenido muy malos padres, pero al final de sus vidas los amaron igual, los entregaron a Cristo, los que pudieron, ¿verdad? Todo eso trae bendición del Señor. Obviamente, ningún padre o madre o abuelo, tío o quien sea se moleste. El ejemplo que no es bueno de nuestros padres, una vez que nosotros conocemos a Yeshua, ya no lo tenemos que seguir. No lo tenemos que seguir. Ahora tenemos a nuestro gran Abba Padre, a Yahweh, que es nuestro Padre, como dice la Escritura, el Padre de los Espíritus. Y dice el verso 18, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua fuimos rescatados, amén, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo hermoso del Evangelio, de la salvación, que no importa, digamos, digo no importa en qué sentido, yo sé que hay vidas que vienen con un sufrimiento muy grande, pero digo, no importa en este sentido lo que te hayan hecho, lo que haya pasado, la sangre del Cordero te limpia. El Señor saca de raíz el pecado ancestral. El Señor tiene poder para sacar de raíz el pecado que viene bajando a través de generaciones. Por eso cuando uno acepta a Yeshua y recibe la sangre del Cordero, vale más que el oro y la plata de este mundo, de eso no hay la menor duda. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria al Señor. El Señor es el que nos da verdadera esperanza de cambio, de transformación. Vamos a ver un poquito más, hermano, verso 22, habiendo purificado nuestras almas, nuestra personalidad, eso que parecía imposible, eso con lo cual usted se crió, se engendró, se enredó, tal vez usted era un boca sucia, o una persona, como decía nuestro hermano, donde tu padre o tal vez tu madre, porque cuidado, hay casos que también madres se han prostituido y te entregó a la prostitución, pero acá dice el verso 22, hay que leer todo el contexto,
la sangre del Cordero, el poder del Espíritu Santo que te regenera y nuestra obediencia a la verdad purifica nuestra alma. Y somos un ser completamente nuevo. Y ahora el Señor pone su ley en nuestra mente, en nuestro corazón y nos da su Espíritu para que nosotros podamos mantenernos para siempre en la santidad del Señor. Aquello que parecía imposible, aquello que la psicología, aquello que la filosofía no pudo transformar, lo hace un sacrificio único y perfecto y todopoderoso, que es el sacrificio del Cordero, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad. Gloria al Señor mediante el Espíritu. Conocemos al Señor, pero luego entramos en un proceso de santificación en donde dice que mediante el Espíritu, podemos entenderlo de la siguiente manera, mediante el Espíritu poderoso del Señor, nuestra alma cada día es más obediente a esa verdad que te va liberando, como dice la Escritura, conoceremos la verdad y la verdad te hará libre. Dice, para el amor fraternal no fingido. Qué tremendo, hermano, ¿no? Mientras que antes usted era un fornicario, un adúltero, un engañador, un mentiroso, se iba, no sé, con la vecina, con la hermanoida, con el hermanoide, ahora usted tiene un corazón puro. Ahora usted ama solamente a su esposa, ama a su esposo, es una persona que respeta, fue regenerada, fue restaurada, fue liberada, gloria al Señor. Para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros entrañablemente, corazón puro. ¿De qué amor está hablando? De un amor puro. Porque acá dice de corazón puro. Mientras que antes usted miraba a cualquier mujer, o miraba a cualquier hombre, o miraba a cualquier niño, o vaya a saber qué miraba, a cualquier animal, porque lo hemos estado estudiando en la ley. Ahora somos regenerados para ser santos, así como Él es santo. Verso 23, permítame terminar este capítulo y uno chiquito más y estamos redondeando el punto. Siendo renacidos. La persona que sigue en la inmundicia, como también declara la carta de Pedro, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, es una persona que no renació, o como enseñan otras cartillas, nació en el Espíritu pero volvió hacia atrás. Bueno, cada caso es muy particular, pero dice que la persona que es renacida, no de simiente corruptible, la simiente corruptible es la que traemos de nuestros ancestros, porque nuestras generaciones se influenciaron también con Satanás, lastimosamente es así, nos guste o no nos guste, la pura realidad, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, hermano, es tan importante que separemos tiempo. Yo creo que estamos en un horario, estamos empezando bastante tarde para que ustedes puedan aprovechar estos horarios, y si no quedan registrados, grabados para que usted los siga estudiando. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que es más importante que cualquier cosa en este momento en el mundo. Es recibir una palabra incorruptible. Ya recibimos a Cristo, ya la sangre del Cordero nos perdonó, fuimos justificados, pero cuidado, hay que abrir los ojos. La Biblia dice que cuidemos esta salvación tan grande con temor y con temblor, y permanentemente necesitamos recibir, así como el cuerpo necesita recibir los nutrientes, porque si no usted se cae a pedazos y se va a enfermar y no va a tener más fuerza ni para moverse ni para hacer nada y se va a morir. La salvación o la comunión con el Señor también depende del día a día nuestro, de tener comunión con el Señor, de estar en la presencia del Señor, de estar frente a la palabra de Dios, que como dice acá es incorruptible, o sea, tiene un poder. La luz echa fuera las tinieblas. La incorrupción saca fuera la corrupción, y esa corrupción está todo el tiempo dando vueltas, polulando, mismo en el hogar, mismo en la familia, porque a veces los hijos o el esposo o la esposa o en el barrio hay gente que
tiene otra mentalidad. Entonces necesitamos, como se dice normalmente, hacer un cable a tierra permanente, ¿verdad? Y lo hacemos por medio de congregarnos, por medio de estudiar la palabra del Señor, de no obviarla, de no olvidarla. No, porque hay gente muy soberbia que dice, no, yo este pasaje ya lo conozco, léelo 1.000.000 de veces. ¿Cuál es el problema? Si el Espíritu del Señor propone leer ese capítulo y ese libro otra vez, aleluya, es para tu bien, es para tu crecimiento espiritual. Verso 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. No te vas a llevar nada. Ya lo hemos enseñado y vamos a seguir enseñando. Este cuerpo es un cuerpo de muerte que quede sujeto al poder del Espíritu mientras tanto, obviamente. Nos estamos preparando para algo mejor. Fíjense, no todo el mundo está consternada por esta boxeadora. Murió. Si fue con el Señor, no lo sé, no la conozco. Si arregló sus cuentas, no lo sé. Y la gente lucha por su sueño. Cuidado con ese mensaje filoso dentro del Evangelio hoy en día, psicológico. Hermano, acá no hay nada más importante que la salvación y la vida eterna. La gente tiene su sueño, no, y quiero prosperar. ¿Y prosperar a costa de qué? ¿De matar tu alma? No les gusta a la gente cuando le enseño todo eso. Prosperar van a venir las cosas que tengan que venir. Como ayer escuchaba a un rabino que me pareció muy coordinado, muy humilde. Voy a vivir lo que tenga que vivir y voy a tener lo que tenga que tener. Porque estaba enseñando la parábola de la viña. Me voy un poquito más hoy, pero vale la pena. Y los primeros que comenzaron a las 6 de la mañana arreglaron por 1 denario, que era el salario que se daba en aquellos tiempos. Y los últimos que entraron también se les dio 1 denario. Y el Señor no les mintió. A los primeros les dijo, te voy a dar 1 denario. Él es el dueño de la viña. ¿Y de qué nos habla esto, hermano? Que a veces no somos conscientes de que hay otras personas que también son necesitadas. Los primeros dijeron, no, seguramente el dueño nos va a dar más, ¿no? Le dio lo que había prometido y fue benévolo con nosotros. Y tenemos que estar contentos con la ración que el Señor nos da a cada uno de nosotros, mi querido hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, la gente tiene sueños de grandeza, de prosperidad. Si el Señor te la da, bienvenido. Si te la dan 1 hora, bienvenido. Si te la dan 10 horas, bienvenido. Aunque ahí está hablando sobre todo de la salvación, ¿verdad? Pero hermano, hoy la gente pone en primer lugar las cosas materiales y como le pasó a esta señora de 47 años nada más, fue su tiempo, fue su momento y el Señor la juzgará y nos juzgará a cada uno de nosotros. ¿Dónde usted puso su mayor empeño, su esfuerzo? ¿Lo está poniendo en las cosas del Señor? ¿O todo tiene que ver con este mundo, con esta tierra? Que ya estamos llegando al final, la puerta de la gracia se está cerrando. A ver, pongamos el ejemplo de Noé. ¿De qué servía hacer tantas cosas en la tierra en aquellos tiempos cuando iba a venir un diluvio? ¿De qué servía? No era más importante estar abocado al arca que representa la salvación. Y esa parábola de la viña habla también en qué forma estamos sirviendo al Señor, ¿no? Porque los primeros pusieron demasiado interés, en vez de alegrarse que los otros también trabajaron menos tiempo, pero lo habrán hecho esforzadamente, porque seguramente querían volver a ser tomados por el dueño para trabajar en la viña, en vez de gozarse que esas personas también que tenían necesidad estaban siendo acogidas por el dueño de la viña. O sea, estaban en la viña, pero siempre pensando en lo material, si recibo más, si recibo menos. Es lo mismo que si yo estuviera acá, yo tengo que hacer este trabajo por amor, hermano, porque si yo estoy pensando qué voy a recibir o qué no voy a recibir, no, si no recibo de este, ¿sabes que corto la transmisión y que se vayan todos al infierno? No es así el tema, hermano. No es así el tema, mi querido hermano.
Tenemos que servir, como estamos viendo en la palabra, con un corazón puro. Amar con un corazón puro, predicar con un corazón puro, movernos con un corazón puro. ¿Cuáles son tus intereses aún dentro de la vida del Señor? Lastimosamente los intereses de muchos, eso está a la vista hoy en día dentro del Evangelio, dentro de lo que significa la religiosidad. Lo único que le interesa es esto, hermano. Obvio, necesitamos, los obreros son dignos de su salario, va a venir, pero sea honesto, trabaje con honestidad. Predique con un corazón sincero. Dice la palabra del Señor, verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a Éxodo 19:5 y con esto terminamos. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. La gloria del hombre va a pasar, hermano. Es como la hierba, se seca y la flor cae. Éxodo capítulo 19, verso 5, volvemos al monte Sinaí, cuando el Señor hace pacto con Israel, o está a punto de hacer pacto con Israel. Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto, esto tiene mucha relación con Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Usted está siguiendo al Señor? ¿Está siguiendo las normativas del Señor? ¿Está siguiendo la santidad? Empezamos con ese texto en la otra clase, seguir la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes serán entonces mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, gloria al Señor. Verso 6, y ustedes me serán un reino. Este es el propósito del Señor al final de todo este proceso. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lastimosamente esa palabra en aquel tiempo no se cumplió totalmente. El Eterno quería que todo Israel fuera un reino de gente santa, de sacerdotes. El Señor eligió solamente a la tribu de Leví. El Señor vuelve a la carga con nosotros ahora por medio de su sacrificio en Yeshua. Nos quiere elegir, pero otra vez se encuentra con esta dificultad de la carne de muchos de nosotros. Y hay muchas personas que no pueden estar en el sacerdocio de Melquisedec, rey de justicia, porque no se rinden a la palabra de Dios. No se rinden al poder del Espíritu Santo para dejarse regenerar. Termino con esto, hermano. A mí me ha gustado mucho enseñar sobre el tabernáculo. Si el sacerdote de Leví, como pasó con los hijos de Elí, los hijos de Aarón, entraba al lugar santo, al lugar santísimo, que era un lugar apartado, la persona que quería entrar a ese lugar apartado, porque Yahweh está apartado, y si él mismo no se apartaba, no se limpiaba para entrar a ese lugar, moría. Esa simbología habla de la segunda venida del Señor. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén, hermano. Entonces usted decide qué clase de creyente quiere ser. Yo lo único que te puedo decir por la palabra del Señor, porque eso está registrado también en Apocalipsis, capítulo 1, búsquelo. Así como el Señor llamó a Israel, obviamente nos llama a nosotros de la misma manera a ser reyes y sacerdotes, gente santa. Yo no lo digo con odio, pero muchos van a entender lo que estoy diciendo. Déjenme decirme a mí, como me han dicho muchos, no, te llamó el Señor a vos, a la hermana Cristina y al pastor Chimele, a vos te llamó a ser santo, a vos también te llamó a ser santo. Termínenla con esto. Termínenla con esto, hermanito y hermanita. Como diciendo de esa manera, viste, yo me puedo tomar algunas vacaciones, seguirme a Egipto, a Babilonia. El Señor te llamó a la santidad. Esto no es solamente para el pastor Chimele, o el pastor de allá, o el pastor del otro lado. Esto para todo el pueblo del Señor. Son muy pícaros los hermanitos, los hermanoides. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando recién llegué a Paraguay, enseñaba en un hogar a una pequeña familia. El hermano era muy intelectual, era hermano, pero muy intelectual. Le estaba enseñando, creo, de servicio, de discipulado, de tomar la cruz, del gran llamado. El hermano explotó en una ira, me dice: el Señor lo mandó a usted a servirle así. Mamita querida. Hasta el día de hoy creo que no se convierte totalmente.
Hermano, ¿quién le dijo que el llamado a la santidad es, para vos? Yo puedo jugar a la lotería, yo puedo fornicar, yo puedo jugar a las cartas, yo puedo tirar una canita al aire. Hermano, nos llamó Éxodo 19, versículo 6, recibo ese amén, querido Robert, Dios te bendiga, un reino de sacerdote y gente santa, o lo toma o lo deja. Y por eso, hermano, habrá diferencias de rangos cuando lleguemos al milenio y aún al reino eterno, por no decir que algunos no lo alcanzarán. No lo alcanzarán porque sin santidad es imposible ver el rostro del Señor. Para la siguiente clase, si el Señor permite, página 8 de esta cartilla, seamos santos así como Dios es santo, veremos la ley santa del Espíritu que nos santifica por el Dios tres veces santo, fue dada por el Dios tres veces santo. Vamos a entrar en ese tema, la ley santa del Espíritu que nos santifica. Seguiremos hablando acerca de este tema. Vamos a orar entonces. Padre bueno, te alabamos. A ver, hermano, una vez que leemos o escuchamos su palabra, automáticamente ya no tenemos excusa. Así es, querido hermano Juan. Padre, bendice a tu pueblo, que esta palabra siga limpiándonos, siga santificándonos en tu verdad, siga levantándonos para poder cumplir tu llamado, tu propósito, el cual hemos estado leyendo recientemente, a ser reyes y sacerdotes, un reino de gente santa que glorifique tu nombre. Señor, nos humillamos, te pedimos perdón. Pídale perdón al Señor si alguna de estas ofensas que hoy hemos leído usted las ha cometido. Si usted no ha sido buen padre, buena madre, ha entregado a sus hijos a Moloch, si usted no ha sido un buen hijo, si usted no ha sido un buen esposo, una buena esposa, si hay aspectos de inmoralidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor, te pedimos perdón. Hemos leído hoy en tu palabra que tú nos rescatas. Tú nos puedes rescatar por medio de esa sangre preciosa, Señor, que no tiene ni un gramo de contaminación, Señor. Tú nos puedes regenerar por medio del poder del Espíritu Santo. Tú puedes sacar toda corrupción día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto, tras el poder de la palabra incorruptible que tú nos estás dando día tras día, mi Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre. Prepara esa novia santa. Se acercan las bodas, querido hermano. Se acercan las bodas del Cordero, aleluya. Trabaje para el Señor en la viña, sin mirar a quién, sin mirar cuánto. Trabaje por amor al Señor. Amarás a Yahweh tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén y amén. Recibimos amén. Qué lindo, hermano Javier, tenerte acá también. Que el Señor te reponga también toda tu salud en esta hora, en el nombre de Yeshua. Queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Calculo que el sábado y domingo vamos a estar saliendo en vivo. El sábado tipo 19 horas, el domingo 19:30 o tal vez un poquito más. Si el Señor lo permite, seguiremos transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Shalom, shalom. La paz del Señor para todos ustedes.